¿cierto? Ya de toda la semana pasada, como decíamos, ya estábamos viendo todo cómo estaba todo ya de los capítulos del capítulo 3 de Génesis al capítulo 11, ya estábamos viendo y analizando que el camino que toman los hombres, los humanos, el camino solamente hacia la rebelión. Veíamos los primeros capítulos y que vamos a seguir viendo constantemente. Contra más avanzamos en capítulos más capítulos, vamos a ir viendo que esto va en aumento cada día, que en cada generación va en aumento. Vemos que la rebelión, ¿cierto?, va en aumento en cada, como una onda, va avanzando la rebelión de los hombres y también de las relaciones humanas, fracturándose a todos los niveles más altos cada vez y cada vez más. Y veíamos también que hay una historia, quiero hacer un pequeño repaso. Vemos también que hay una historia acerca de los hermanos de Caín y Abel, que lo estuvimos viendo, y uno de ellos, ¿cierto?, está tan celoso, y había una pregunta para los estudiantes, eh, ¿por qué no le agradó a Dios la ofrenda de Caín? Y es bien fácil la respuesta, pero vemos que Caín ya está celoso de su hermano y que lo quiere asesinar. De ahí ya vamos viendo el primer asesinato que registra la Biblia en el libro de Génesis. Ya Dios le advierte, ¿cierto? Según lo que hemos tomado lectura, le advierte a Caín que no ceda a la tentación, pero el corazón de Caín ya lo tiene pensado, ya lo tiene consumado dentro de su corazón el pecado. Entonces ya de todas maneras Dios le insiste que no ceda a la tentación, pero él invita a su hermano al campo, dice la Biblia, y lo asesina. Luego vemos que Caín va ya con una sentencia de parte de Dios y ya es desterrado del huerto del Edén, y él continúa su camino y construye una ciudad donde reinan la violencia y la opresión. Y esto lo podemos ver en los capítulos posteriores, que es representado en la historia de Lamec. Ahí Dios quiere hacer cosas buenas nuevamente con los humanos, pero el ser humano sigue la rebelión, y las relaciones de los seres humanos aumenta porque en Lamec vemos que es el primer hombre en la Biblia que tiene más de una esposa. Él tiene 2 esposas, dice, cierto, acá el capítulo 5 en adelante, capítulo 6, ya estamos viendo realmente lo que registra en el capítulo 4, ¿cierto? Ya en adelante vemos la historia de Lamec, el capítulo 4, del verso 20 y tanto, a ver si del versículo 1, donde comienza toda la historia de Caín y Abel y termina ya con otra generación que termina con Lamec, y podemos decir que sigue en destrucción la humanidad en esa época. Después podemos ver que vimos que la escritura, la maldad de los hombres va aumentando, y se nos presenta, ¿cierto?, una extraña historia acerca de los hijos de Dios, que pudimos verlos también, la cual podíamos analizar como clase, que podrían referirse a los seres angelicales malignos, o podrían referirse a reyes antiguos quienes proclamaban esto, el proceder de los dioses. Vemos acá, ¿cierto?, nuevamente tomando como ejemplo a Lamec. Ellos tuvieron tantas esposas como quisieron y procrearon hijos en grandes guerreros. También podemos ver cómo, ¿cierto?, vemos la respuesta de Dios Padre en todo este caminar de los humanos que va de cada día más de continuo al mar. Vemos como respuesta de este Dios creador, se nos dice que Él se afligió, le dolió en su corazón. Y ahí vemos que la humanidad está totalmente arruinando
Los humanos, en otras palabras, están arruinando su mundo bueno y hermoso. Se están arruinando los unos a los otros. Así que debido el Señor, como es compasivo y lleno de misericordia, así debido a su pasión para proteger la bondad de su mundo, Él lo lava. Él lo lava de la maldad de la humanidad con un gran diluvio. Y ahí Dios quiere hacer el Dios creador, pero Él quiere proteger, ¿cierto?, a los seres humanos irreprensibles. Y aquí ya empieza la historia Noé. Comenzamos con Noé y su familia. Él lo comisiona como un nuevo Adán, a Noé. Aquí ya lo vemos y estamos ya en el capítulo 6 y capítulo 7 que ustedes debían haber tomado lectura antes para poder nosotros analizar. Me gustaría que uno de ustedes, cualquiera de mis hermanos, pudiera compartir lo que pudo leer del capítulo 6, ya donde vemos a Noé. ¿Quién quiere compartir algo sobre el capítulo 6? Está mi hermano Alejandro, mi hermano Marcelo, mi hermano Ivonne, mi hermano Iván. Pueden compartir, mis hermanos. Mi hermano Alejandro, le doy la oportunidad para que usted comparta el capítulo 6. Hermana Nelly, voy a buscar mi Biblia. Estoy sin Biblia en este momento. Discúlpeme, Ya. voy a buscar mi Biblia. Amén. Mientras avanzamos un poquito nosotros con el capítulo 6. ¿Qué nos dice el capítulo 6? Bueno, el capítulo 6 ya estamos viendo de que Dios quiere proteger a los humanos y levanta a un hombre llamado Noé. Y este hombre Noé, ella nuevamente lo comisiona como un nuevo Adán. Y este nuevo Adán y sus familias tienen que hacer lo que Dios al principio, ¿cierto?, creó en el huerto del Edén. Un nuevo Adán. Lo comisiona para que la humanidad continuara. Pero podemos ver que él repite también las bendiciones que Dios le dio a Adán y a Eva, le vuelve a repetir las mismas bendiciones divinas y lo envía hacia el mundo a Noé, a ser bendecido. Y ahí vemos la lectura que dice de que Dios le habla a Noé para que haga un arca. Ahí voy a dejar unos segunditos ya a mi hermano Alejandro, que nos va a compartir. Así que tenemos esperanza ya en el capítulo que estamos estudiando. Vemos a que producto de que Dios va a levantar a Noé y a su familia, ¿cierto? Para que se vuelva a reivindicar la humanidad, usa a Noé. Así que nuestras esperanzas no están tan rotas, sino que hay un hombre que va a imitar, ¿cierto?, las mismas características, se supone, de Adán, de un buen hombre, y Noé, dice la Biblia, que también fue un predicador, un gran predicador, un hombre justo, íntegro, y para seguir en adelante. Habíamos visto un poquito, voy a hacer un repaso sobre Enoc. Enoc, esto fue un hombre que caminó con Dios, fue un gran predicador, y de tal manera que dice la Escritura que Dios se lo llevó, sin que él pueda experimentar la muerte física. Así que ahí vemos un gran hombre, o el único hombre todavía que se puede ver, un gran hombre de Dios en medio de tanta violencia, de tanta corrupción. Dios usó a Enoc, que un hombre, un gran predicador. Ahí Amén. está mi hermano Alejandro para que nos comparta el capítulo 6 ya. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne.
mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y le engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Sigo, hermana? Sí, mi hermano Alejandro, seguimos. Ya. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, con toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ello. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatarás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de la longitud de la arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán, de las aves según su especie, y de las bestias según su especie. De todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Y toma contigo todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Amén. Ahí está ya parte del capítulo 6. Bueno, de hecho, habíamos mandado un avisito ahí a los estudiantes que podían ustedes tomar lectura anticipada de los capítulos 6 y 7. Entonces, hoy día podíamos analizar entre todos estos capítulos. Vemos ya entonces que estamos saliéndonos ya, vimos a Adán y a Eva, vimos a Caín y Abel, vimos a Enoc, y se va repitiendo, ¿cierto? La historia, la corrupción, ¿cierto? Sigue avanzando de los capítulos 3 al 11. Las historias el camino de los humanos viene siendo muy similar. Siempre de continuo al mal. Comienzan algunos muy bien, pero siempre caen al pecado. Dios quiere construir a los humanos, unos humanos santos, posiblemente esa es la intención del corazón de Dios, pero el ser humano no toma atención, ¿cierto?, a la voz de este Dios creador. Hermana Ivonne. Sí, mi hermanita Nelly. Bueno, saludos a mis hermanos, deseando que estén bendecidos en esta hora. Y bueno, quería comentar precisamente de lo que usted estaba hablando, mi hermana, que al leer este capítulo de los tiempos de Noé,
si hoy esto apareciera en un diario escrito y refiriéndose a los tiempos de hoy, no nos parecería para nada extraño, porque la maldad de esos tiempos, hace tantos miles y miles de años, ahí en los tiempos de Noé, es exactamente igual hoy. La inmoralidad sexual, la violencia, es exactamente lo mismo, es como si estuviéramos hablando del mismo tiempo. Entonces yo pensaba y decía, claro, aquellos que todavía no se convencen de que el ser humano es intrínsecamente tendiente a hacer lo malo, yo no sé cómo no se les aclara la película al leer un poquito de la escritura, será porque no la leen, porque queda en evidencia de que vamos cayendo, el Señor nos disciplina y tenemos un buen inicio y luego otra vez y caemos en lo mismo y es un círculo vicioso constante, el hombre por sí solo no mejora, no va a ir evolucionando para bien nunca. Inclusive para el pueblo de Israel, teniendo a Dios Todopoderoso ahí mismo, incluso para ellos fue difícil. Y para nosotros también, en estos tiempos también nos cuesta, pero por misericordia lo tenemos a Él y Él nos ayuda y el Espíritu Santo también nos mueve. Pero solos jamás podríamos considerarnos buenos o decir que vamos a hacer siempre lo bueno, no jamás, porque nuestra tendencia más íntima es siempre hacia el mal. Eso, mi hermanito. Bien, mi hermana Ivonne, gracias por la colaboración de poder compartir, ¿cierto?, este tema. Y yo había lanzado unas preguntas y son súper fáciles, justo de escuela dominical, de escuela bíblica. Entre Caín y Lamec hay una semejanza. ¿En qué se parecen? Y ahí la misma Biblia da más o menos. Yo mandaba dos preguntas. ¿En qué se parecen Caín y Lamec? ¿Y por qué no agradó a Dios la ofrenda de Caín? A ver cómo están mis hermanos estudiantes. Recapitulando un poquito, si hablamos de Enoc, el capítulo 5 del verso 24 dice que Dios llevó, ¿cierto?, a Enoc, ¿cierto?, fue llevado directamente al cielo, dice la Biblia, que estoy tomando lectura acá, sin que experimentara la muerte física. Va a entender que las personas justas antes de Abraham poseían la esperanza de una vida futura con Dios. ¿Qué podemos hablar, mis hermanos, si continuamos? No sé si alguien tomó lectura del capítulo 7, donde ya acá, ¿cierto? Bueno, antes de llegar allá, en el versículo 6, vemos, capítulo 6, vemos la maldad de los hombres era mucha. Ya el tiempo de Noé, vemos el carácter del pecado humano ya se manifiesta, ¿cierto? De tal manera que vemos el pecado sigue aumentando, como dice mi hermana Ivonne, cada día más la tasa sube de la maldad, de continuamente al mal. Se manifiesta de una manera tan fuerte o tan grande. Vemos acá, ya en el capítulo 6 en adelante, vemos la lujuria sexual, vemos también la violencia, ¿cierto? Gran violencia, la depravación humana en aquel entonces. Y hasta hoy día, justamente el comentario de mi hermana Ivonne, que se agradece, no ha cambiado. Todavía, ¿cierto? Es mediante la lujuria y la violencia que la maldad encuentra expresión ya desenfrenada en el ser humano.
Hoy la inmoralidad, ¿cierto? Podemos ver la impiedad, la pornografía y la violencia dominan la sociedad. Y ahí podemos ver ya que Mateo nos arroja a luz en el capítulo 24, si alguien tiene su Biblia, cerquita sus manos, Mateo 24, versículos 37 y 39, lo puede compartir, hermana, hermano, y otro hermano en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 32. Por favor, dos estudiantes que compartan esos versículos. Hermana Nelly, 24, 27. Mateo. Mateo capítulo 24, versículos 37 al 39. Amén. Amén, hermana Nelly. Dice así: más como en los días de Noé, hablando Jesús, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Hasta ahí? Sí, amén. Amén. De todo lo que tomó lectura mi hermano Orlando, hay una palabra que se vuelve a repetir, y en el libro de Génesis igual, una palabra que dice, no entendieron. En el Nuevo Testamento, nuevamente acá, mi hermano Orlando acaba de tomar lectura la palabra, no entendieron. Interesante. La maldad de los hombres. Romanos también, capítulo 1, versículo 32. ¿Quién tiene Romanos 1:32 por ahí? Yo lo voy a leer igual, hermana Nelly. Amén, lo escuchamos. Dice así: ¿quiénes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican? 1:32 Romano. Exactamente. Ahí el versículo se dice que se complacen. Viendo, si nosotros vemos la lectura de Génesis, lo que estamos estudiando de la maldad de los hombres tan en aumento en esa época, y tomando ya una referencia en el Nuevo Testamento, el libro de Romanos, el apóstol Pablo escribe, inspirado por el Espíritu de Dios, se complacen con los que las practican. Es lo que sucedía en ese tiempo y ahora también. El que practica el pecado, vamos a tomar esa palabra. A veces a algunos no les gusta mucho la palabra pecado, pero la Biblia la menciona bastante. El que practica el pecado, cierto, que describe aquí la Escritura, en este caso el apóstol Pablo, en este capítulo, se expone a la condenación de Dios. Todos aquellos en ese tiempo que ocurrió la depravación de los humanos, de continuo al mal, el corazón de los hombres tan mal inmoralmente, en lo sexual y en lo que es la gran violencia de esa época, que hoy día es muy, incluso si podemos ver algunas noticias impactantes, más violenta todavía hoy, mucho más violento que en esa época. Se repite la misma historia. Y en esa época no entendieron lo que mi hermano
Orlando tomaba lectura en Mateo capítulo 24, no entendieron. Acá en el Nuevo Testamento vuelve a decir Jesús mismo, hablándole también en esa época donde Cristo, él, en su apogeo de su ministerio, predicándole a esa generación en esos tiempos, en los tiempos bíblicos del Maestro, no entendieron. Entonces, la venida del Hijo del Hombre está pronta a llegar a la tierra. Entonces, la práctica del pecado de los humanos expone a la condenación de Dios, pero les espera un castigo mayor al que lo, ¿cierto? Al que lo respalda y aprueba a complacerse en la inmoralidad de los demás. ¿Ah? Ese es ya el colmo de la depravación, ¿cierto? El disfrutar los actos, ¿cierto? De la lujuria y de la maldad de otras personas, de modo que el pecado se convierte en una diversión. De esa época, gente que veía que pecaban, disfrutaban el pecado en esa época, lo disfrutaban. Y hoy lo mismo, en esta generación, ver el mundo como va de continuo al mal y que se complacen en practicar tanto tipo de pecado del hombre que cada día se está inmoralmente ya en la pudrición, según las escrituras. El pecado es ya una enfermedad terrible que va de continuo al mal, y hay gente que se complace en ver, ¿cierto?, cómo la humanidad peca deliberadamente, porque no entienden, como dice acá la escritura. Estamos ahora viendo, estábamos en eso de analizando juntos la maldad de los hombres de esa época, era mucha de gran manera. Y dice la Biblia que se arrepintió Jehová, se arrepiente Jehová, según el versículo 6 del capítulo 6, y acá se muestra este Dios creador en estos primeros capítulos de la Biblia como un Dios que trata individualmente a las personas y que es capaz de, también es capaz este Dios creador glorioso, de también poder manifestar sus emociones para que el humano entienda, para que el ser humano pueda comprender, y también demuestra la decepción y reacción también contra el pecado. Entonces, Dios es capaz de demostrar también su emoción, la decepción, el desencanto de la creación que Él había creado con tanto amor, con tanto pasión había creado Dios, y ver a sus humanos, a sus criaturas, a sus hijos, verlos individualmente, de generación en generación, Adán y Eva, después viene, ¿cierto?, Lamec, Caín y Abel, y ver cómo la humanidad va decayendo, y el camino que va tomando el hombre es cada vez, disculpen, peor y peor, y entonces Dios ya se decepciona, tiene una reacción contra el pecado. ¿Y por qué reacciona de esta manera Dios? Como que acá el escritor expresa: y se arrepintió Jehová. Tan decepcionado, tan triste, se aflige Dios de los seres humanos, que, ¿cierto?, de esta manera, contra el pecado premeditado y la rebeldía de la humanidad. Ahí Dios ya está contra todo eso del pecado. Pero las preguntas todavía no aparecen de los estudiantes. ¿En qué se parece Caín y Lamec, estos dos hombres? Bueno, le voy a dar una pista: no se parecen en nada bueno para empezar. ¿En qué se parece Caín y Lamec? La otra pregunta que quedó ahí en el WhatsApp de la iglesia: ¿por qué no agradó a Dios la ofrenda de Caín? Y las respuestas son súper fáciles y cortitas. Ahora, la próxima clase, vamos a leer en casita el capítulo 7 y el capítulo 8 en la semana, después del cafecito, por ahí. Vamos a leer todos los estudiantes capítulo 7 y capítulo 8 de Génesis.
próxima clase entonces estaremos viendo las profundidades de esos dos capítulos. Usted mismo nos va a traer como una especie de informe, como un reportaje, cada uno de los estudiantes va a decir, yo a mí me gustó esta parte, pasó esta cosa y aquí por acá, y lo va a hacer bien bonito porque usted es un lindo estudiante del Señor. Así que hoy día, gracias a Dios, pudieron participar algunos, pero la intención de la escuela bíblica o la escuela dominical es que todos ustedes compartan, participen y puedan, ¿cierto?, desarrollarse como estudiantes. Y yo quiero decirles que ustedes son estudiantes brillantes. ¿Por qué? Porque siempre están en clase. Y eso es Dios tiene buena memoria, ¿eh? Dios tiene muy buena memoria de los estudiantes que siempre están ahí, sistemáticamente ellos ahí, en el horario de la escuela bíblica. ¿Quién tiene esas respuestas, hermanos? ¿Cuántos estudiantes tenemos? A ver, no sé, hay varios. ¿Quién me puede responder en qué se parece Caín y Lamec? Tenemos algunos todavía. ¿Y por qué no agradó a Dios la ofrenda de Caín? Vamos a seguir, todavía tenemos unos segunditos. Ahora bien, vamos a ir a ver quién era Noé. Quería terminar con el tema de que se arrepintió Jehová. Podemos ver que Dios cambia también la disposición de este Dios creador glorioso. Nuestro papá cambia su actitud, este Dios glorioso, en misericordia. En misericordia se vuelve mi Señor misericordioso y clemente. Y hasta hoy día, la misericordia, la actitud de este Dios creador, que está en autoridad, que Él es soberano, nuestro papá, que nos hizo a nosotros. Vemos su actitud de misericordia y clemencia y se convierte en una actitud también, producto de eso, en una actitud de juicio. Aunque ya la existencia de los seres humanos, el carácter y los propósitos finales de Dios permanecen inmutables a pesar de la depravación de la humanidad, del pecado de los humanos, ¿cierto? La misericordia, la clemencia, valga la redundancia, el carácter y los propósitos finales de Dios permanecen inmutables. Él sigue siendo sensible, amoroso, tierno, un Dios glorioso, accesible en sus relaciones con los seres humanos, y Dios, ¿cierto?, sí modifica sus sentimientos, actitudes, acciones y puntos de vista de acuerdo con los cambiantes y respuestas a su voluntad. Y vemos la revelación de Dios, cómo se va revelando, solamente con el carácter glorioso de la redención, de redimir al hombre en ese caminar. Ahora bien, ya vemos ahí un poquito eso, y en el capítulo 6, verso 9, Noé, versículo 9 dice, Noé, varón justo, y era perfecto en sus generaciones. Y acá, glorioso el Señor. Vemos esas grandes características de Noé en medio de la, extendida iniquidad y maldad de aquellos días, que registra el versículo 5 de este capítulo 6. Dios encontró en Noé un hombre que todavía buscaba, la comunión con él. ¿Cuántos hoy día estamos buscando la comunión en medio de todo un mundo? ¿Cuántos en el mundo? ¿Cuántos en nuestra nación? En nuestra ciudad buscamos la comunión. ¿Cuántos? Dios está buscando hombres y mujeres que estemos en comunión, ¿cierto? A pesar de la maldad de aquellos días, había un hombre que buscaba esa comunión. Y aquí vemos a Noé, un hombre justo, como dicen las características. Y qué lindas las características, porque no nos olvidemos lo que dice la Escritura. Dice que era perfecto en sus generaciones. Recordar todas las generaciones pasadas, él, dice el escritor sagrado, perfecto en sus generaciones. Y esto indica que él se mantuvo separado de la
moralidad o la moral, ¿cierto?, de esa época perversa de la sociedad que lo rodeaba. Había tremenda corrupción en esa generación, pero muy grande en escala, y una onda así, ¿cierto?, que iba como un hilo, un camino de continuo al mal, al mal, al mal. Y posteriormente, ya en el verso 14, vemos un arca. Ahí vemos un arca, y esta palabra es una palabra hebrea, la palabra arca, y significa una embarcación para flotar, y ocurre solo aquí en Éxodo, y ahí si quiere usted anotar el capítulo 2, versículo del 3 al 5, donde se emplea para referirse a la arquilla, ya por vez primera, la arquilla, en la que fue colocada el niño Moisés. Ya ahí vemos algo similar, ¿cierto? Pero acá en gran escala, como un gran edificio flotante donde entraban muchas criaturas, animales y, ¿cierto?, en este caso Noé y su familia. No sé si alguien quiere compartir algo sobre lo que hace Noé. Ya vemos que sus características, hay un arca, Dios quiere salvar esa poca humanidad justa, ¿cierto?, y perfecta, que son muy poquitos, pero ahí Dios quiere realizar un nuevo mundo. ¿Alguien quiere compartir? ¿Lo escuchamos? Hermana Nelly, Dios le bendiga. Amén. Lo escuchamos, hermano Orlando. Sí, porque a mí me ha costado todavía este tema a veces de poder conectarme bien, pero gracias a Dios ya estamos avanzando más. Bueno decir, amada hermana Nelly, confirmar todo lo que usted ha estado enseñando, ¿verdad?, acerca de la creación, del pecado, tristemente, que nos alcanza todo como naturaleza humana, ¿verdad?, como dice el libro romano igual, y de la gracia de Dios con nosotros hoy de poder conocer, hermano, y entender la verdad, conocer la verdad, como dijo Jesús. Y podemos ver que, como decía mi hermana Ivonne en su comentario hace un momento atrás, de que hoy el mundo está de la misma manera, ¿verdad?, endurecido en el pecado, como mismo el Señor Jesús lo dijo. Pero si fue posible que Noé, como decía usted, se conservara en temor, agradando a Dios, sin tener a lo mejor las herramientas que nosotros tenemos hoy día, que es la palabra de Dios, también la persona maravillosa del Espíritu Santo que nos convence, nos redarguye, ¿verdad? Sin embargo, Noé y su casa se guardaron. De aquel juicio fueron libres. Y por medio de esa conducta, de esa fe de Noé, es que Dios en su infinita misericordia comenzó a hacer una nueva, como se dice, generación. Es maravilloso entender todo esto, hermana Nelly, porque se nos abren los ojos y el entendimiento a muchas cosas más, como se dice. Y a trabajar, pues, porque como dijo el Señor Jesús, lo que leímos, que debíamos estar velando y orando, porque la venida del Señor está a las puertas, ¿verdad? Y el juicio de Dios, como se dice, también caerá sobre la tierra, porque su palabra se tiene que cumplir. Me queda a mí como enseñanza, hermana Nelly, justamente imitar el ejemplo de Noé, como padre, de conservar y de enseñar, instruir su casa, para poder agradar a Dios, para poder servirle al Señor, ser útil. Y dar gracias porque se puede ver en esto que la misericordia de Dios es grande. Aunque Él se duele en su corazón por el mal, Él es un Dios perdonador, un Dios que hace nueva todas las cosas, un Dios que nos da oportunidad, si hemos pecado, de buscar su perdón, de confesarnos. Es muy enriquecedor poder entender esto, hermana Nelly, y le pido a mi Dios que le siga dando sabiduría y amor por la enseñanza, para que otros seamos conocedores de esta verdad. Eso podría añadir yo, mi hermanita Nelly, y darle gracias al Señor y bendecirle su vida.
Amén. Amén. Amén, mi hermano. Ahí vemos un poquito los detalles, ¿cierto? Usted puede sacarle tanto detalle a todo este tema de Noé y su familia, por ejemplo. Un gran relato sobre Noé y su primera familia, cómo comienza, pero tarea también. ¿En qué falló Noé? No nos olvidemos que dice acá el escritor, varón justo, un varón perfecto en sus generaciones, características que él se apartó totalmente. Había este hombre con estas características increíbles que Dios ve y dice, este es el hombre que tengo que usar, porque tengo que hacer un juicio. Y vamos a quedar ya ahí en la clase, ya estar cerrando, pero nuevamente queda una tercera pregunta, ya. La primera pregunta, ¿en qué se parece Caín y Lamec? No se olvide investigarlo. ¿Por qué no Anita agradó Nelly, la ofrenda de Caín? Mi hermano Marcelo, lo escuchamos. disculpe, sé que quiere terminar, pero es que me quedé con una idea aquí. No sé si la Lo puedo aclarar. escuchamos. Un minutito. Lo que pasa es que nosotros siempre, ¿cierto? Como principio de interpretación de la Escritura, debemos interpretar el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento y interpretar el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento, o sea, es viceversa. Y nosotros hemos comprendido dentro de las doctrinas de la justificación que el hombre jamás ha sido justificado por las obras. Entonces, cuando habla de que Noé era justo, fue por lo que dice aquí en el capítulo 6, versículo 8 de Génesis, dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y luego en el versículo 9 dice, estas son las generaciones de Noé, varón justo. O sea, por haber hallado gracia a los ojos del Señor, Noé es catalogado como justo. Entonces, porque nosotros debemos entender que hasta aquí todavía la ley no había llegado. Entonces, ¿a la luz de qué Noé era justo? Si no había ley, no había un parámetro, ¿cierto? Sí, señora. Entonces, al final, como siempre, como antes de la ley, como dentro de la ley, y después en Jesucristo, el hombre es justificado solo porque haya gracia delante de los ojos del Señor. Y solo por eso, no por las obras buenas que pueda hacer el hombre. El hombre hace, ese es un pensamiento que hay en el mundo. Pero nosotros entendemos que si nosotros hemos sido hallados justos, es solamente por la gracia del Señor. Eso, no me quiero extender más, mi hermano. Ay, hermano Marcelo, qué hermoso, sí. Y por eso que el escritor lo manifiesta acá escrito, que Dios halló gracia. O sea, si los humanos seguimos vivos de ese tiempo, es por pura gracia nomás. Por pura gracia, y hasta hoy día, por pura gracia y misericordia. Qué lindo, qué hermoso, mis hermanos. Bueno, yo voy a dejar unas tareitas y ustedes, como son cumplidos, vamos a tomar lectura capítulo 7 y capítulo 8, y el otro domingo, entre todos, hacemos una linda escuela bíblica para el Señor en honor a Él. Y yo creo que el corazón de Papá Dios, como Dios creador, le encanta que sus hijos recuerden las escrituras, que las escudriñemos, y así le conocemos más a Él. Entonces, 3 preguntas las voy a decir nuevamente. ¿En qué se parece Caín y Lamec? ¿Y por qué no agradó a Dios ofrenda de Caín? ¿Y en qué falló Noé? Como bien mi hermano Marcelo decía, aquí por pura gracia divina del cielo encuentra algo bueno, entre comillas, algo, lo mejorcito de lo peor, a Noé. Así nomás. Lo mejorcito de esa época, porque igual falló Noé, lamentablemente, como fallamos nosotros hoy igual. Si la gracia de Dios en ese tiempo y hoy día nos sigue alcanzando su gracia y tremenda gracia de Dios. Hasta aquí la escuela bíblica con algunas tareitas, y yo sé que ustedes son bien cumplidos. Que el Señor bendiga esta escuela bíblica hermosa y que lo hacemos con mucho cariño, con respeto y en honor a Dios. Toda la gloria y la alabanza siempre a Él. Eso estamos totalmente de acuerdo. Y nosotros solamente por misericordia y gracia somos los instrumentos, vasos de barro, nada más.
Queda mi hermano Marcelo, director de la Escuela Bíblica, y va a cerrar con una linda oración. Que el Señor les bendiga. No se olviden de conectarse los domingos a las 11 de la mañana. Dios les bendiga. Amén. Bueno, damos gracias al Señor por la convocatoria, porque hemos podido reunirnos en esta mañana y ha sido una bendición aprender una vez más de las escrituras que el Señor nos ha dejado. Vamos a orar entonces para cerrar este servicio de escuela bíblica. Padre, en el nombre de Jesús te alabamos, te bendecimos, Señor. Te damos gracias porque hemos comprendido en este día, Señor, tantas verdades. Y usted, Señor, las ha dejado ahí para sus hijos, para su pueblo, para quienes, Señor, usted ha puesto el interés y despertado, Señor, también la conciencia de que usted, Señor, se mueve en medio de estos tiempos para con su pueblo. Señor, esperamos honrarte, alabarte, Señor, y ser como Noé, hallado justo delante de usted para poder, Señor, ser adoradores, ser verdaderos hijos suyos. Yo le ruego, mi Señor, su bendición para aquellos que han estado conectados en esta mañana, han apartado un tiempo para aprender de sus escritos. Bendiga, Señor, en gran manera a nuestra hermana Nelly, profesora, Señor, y a cada una de sus hijas también, Señor, en este día que se les conmemora como madres. Gracias te damos por ellas, Señor, y todo lo ofrecemos y lo pedimos a través de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, mi hermano. Nos vemos la próxima semana. Amén. Si el Señor Amén, así lo mis quiere. hermanos. Amén. Bendiciones. Bendiciones a las mamitas. Bendiciones a todos. Nos vemos en el culto, Dios mediante, y próxima semana.